Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos comienzo a un nuevo programa que está siendo dirigido, ¿cierto?, por la Iglesia Rey de Gloria. Pero antes que eso, queremos ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. El grupo de jóvenes, ¿cierto?, de Rey de Gloria, queremos, ¿cierto?, dar comienzo con una entrevista el día de hoy, conociendo un poco más de nuestros hermanos, de su testimonio, de la huella que ha dejado en Cristo, ¿cierto?, sus años de vida, ¿cierto?, y queremos dejar plasmado ahí su testimonio. Hoy día, ¿cierto?, nos encontramos, ¿cierto?, con nuestro hermano Juan y nuestra hermana María, ¿cierto?, y queremos compartir con ustedes este hermoso momento, esta hermosa entrevista que tiene la finalidad, ¿cierto?, de dejar un registro audiovisual para que sea de bendición, ¿cierto?, para ustedes, y queremos que se gocen, queremos que sea de bendición, queremos, ¿cierto?, que también los jóvenes sigan creciendo y así poder llegar, ¿cierto?, con este programa que damos, ¿cierto?, inicio hoy en la casa de mis hermanos para que sean, ¿cierto?, de bendición para ustedes. Así que vamos a comenzar ya pronto y ya van a conocer, ¿cierto?, a los jóvenes, van a conocer, ¿cierto?, a nuestros hermanos que han sido entrevistados, así que queremos relajarnos un poquito. Es un programa juvenil y quizás un poquito nervioso de primera, pero vamos a comenzar, ¿cierto?, guiados por el Espíritu Santo, en este grupo de jóvenes, ¿cierto?, guiados por el Shaddai, por este Dios grande y poderoso. Amén, que el Señor les bendiga. Hermanos, ¿cómo está, hermanito, el día de hoy? ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien. Amén. Bueno, hoy día empezamos con las preguntas y la primera pregunta va a estar en Salmos 24-25. Dice: Muéstrame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus sendas, encamíname en verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios de salvación y en ti he esperado todo el día. Mi primera pregunta, hermano, es: ¿en qué momento de su vida vino a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Yo conocí al Señor cuando tenía 19 años. Fue en un lugar muy apartado de los pueblos, ¿no es cierto? Un lugar muy lejos dentro de las cordilleras. Como decir aquí, meterse por las cordilleras para adentro, que hay que sido allá por Paso, pues llego adentro. ¿Qué ciudad? En la ciudad de Futrono, porque la más cerca que habían 40 kilómetros. Rasco hacia la cordillera. Claro. Así que por ahí conocí al Señor, pero no en el lugar, en un lugar, ¿cómo decirlo?, descampado, no, en unas cordilleras, al medio de una cordillera donde venía un arroyo bajando, muy grande. Y había un aserradero por ahí, y llegando a trabajar yo a ese aserradero, ahí conocí al Señor. Cuando tenía 19 años, venía recién saliendo de Argentina. Recién salido de Argentina, porque yo estuve soltero muchos años en Argentina y después me vine. Y tenía 19 años cuando lo conocía el Señor. Pero de una manera muy grande, muy preciosa, porque el Señor me mostró un sueño primero. Me invitaron varias veces unas niñas que habían de tomar la pensión yo donde comía. Y todos los días me decían: Juanito, vamos al culto, allá es lindo, o sea, así. Yo decía: no, hoy día tengo que ir a jugar a la pelota, tengo que ir a jugar al naipe, todas esas cosas me entretenían a mí. Bueno, yo le decía: no voy. Al otro martes, la misma de temprano me tenían la ropa planchada, me tenían todo listo. Y yo viendo esa bendición que hacía esa gente, no siendo yo parte de su familia, yo me conmoví y dije yo: ¿por qué no los voy a acompañar si ellos hacen todo por mí? Así que, hermano, fui con ellos al culto. Estaba en el culto, un culto muy lindo, maravilloso, y el Señor me tocó. Yo no dije nada, pero el Señor me tocó en ese culto. Entonces me soñé un sueño en la noche, después que fui al culto. Me soñé un sueño que perdía yo, iba por un camino que era pura murra por arriba y por abajo era puro barro, pero al medio del camino había una tranca que cruzar y estaba topada las murras arriba. Entonces, pero yo pasé por ahí y ya un par de zapatos nuevos que me había comprado yo, según el sueño.
Entonces pierdo la mitad del calzado donde me salté por el lado de la tranquera, se metieron para abajo y quedaron pegados en el barro. Y salí con la mitad del calzado, ¿no? Toda la mitad, esto de ahí para atrás se perdió, yo salí con la punta, ¿no? Ese fue mi sueño y tenía un amigo yo que siempre lo iba a ver en las noches, él era evangélico. Y en las noches yo iba allá donde el viejito porque me gustaba, era el mayor de todos los trabajadores que habían ahí, el hermano Juan Hernández, no sé. Entonces fui donde él y en la noche conversando, le dije, fíjese que fue al culto y me gustó el culto. Claro, pues hermano, si estuvo hermoso, yo pensaba que lo iba a tocar el Señor. Yo a él le contaba todo, sí, me tocó el Señor. Pero me pasó este sueño, que perdía la mitad de mi calzado. Y el viejito iba mirando todo lo que yo le contaba y interpretó el sueño tan bien, algo muy lindo. Y le dije yo que primero había cosechado trigo y que el trigo estaba muy lindo. Todas esas cosas le contaba a él, porque yo había estado en una cosecha y era muy linda la cosecha donde había. Bueno, eso fue mi sueño y le conté al viejito. Y él me lo interpretó muy bien. Él me dijo todo lo que me iba a pasar. Me dijo, mire usted, va a recibir al Señor. Usted va a recibir al Señor. Y va a andar un tiempo en el Evangelio. Pero después de eso, se va a descaminar. Y va a andar así descaminado como andaba usted. Va a andar predicando el Evangelio. Donde vaya, a veces será entre los borrachos, me dijo de todo, pero usted va a hablar de la palabra y no se va a avergonzar. Aunque le digan lo que le digan, usted va a seguir nomás y va a hablar la palabra. Y así fue, me produjo. Me descaminé, llegué a la casa de mis padres, porque yo estaba muy lejos de ellos. Llegué a la casa de mis padres y mis padres eran mundanos, hacían fiestas mientras que yo no estaba ahí en la música. Ellos estaban mal, tenía que estar yo para la guitarra. Así que bueno, y luego aguanté varios tiempo, ¿no? Pero de repente ya me derribaron. Me fui al mundo. Anduve 12 años fuera del Evangelio. Siquiera, calculo yo más o menos unos 12 años. Y me casé con mi esposa. En ese tiempo yo, cuando me casé con ella, ya tenía 24 años, 23 años. Ahí la vamos a dejar para la otra pregunta que viene más adelante. Amén. Mi hermanita. Amén. A ver, mi hermanita, ahora va para usted la pregunta. ¿Cómo conoce a Cristo? Bueno, la pregunta que me estás haciendo te la voy a contestar. Yo conocí a Cristo a los 18 años, ya estaba casada. A los 18 años me casé. Yo por lo menos no era cristiana, ni conocía al Señor, nada. Pero me costó un poco, para mí se me fue difícil. Fue muy difícil, porque a mí me gustaban las fiestas, me gustaban las carreras, todo. Bueno, lo que hace el mundo. Bueno, entonces mi viejo me dijo un día, viejita, vamos al culto. Vamos, dice, porque esta noche va a ir una vigilia, qué preciosa va a estar. Vamos. Arreglé todos mis hijos, mis 4 hijos en ese tiempo. Agarré mis hijos, los arreglé y fuimos a la vigilia. Y me arreglé yo también. Voy llegando a la iglesia y siento tocar el acordeón, la guitarra y los hermanos que estaban cantando. Y me da un frío, hermano, y me pongo a llorar. Y me empiezo a poner tiesa, dura. Y yo le decía, pero a uno la van a dejar sorda. Ya, a tantas, hermano. Mi viejo me agarró así con los hijos y me dijo, siéntese aquí, las hermanas contentas conmigo. Siéntese, hermana María, sí. Llegó el momento de los llamados.
el pastor llamó por la mitad de la vigilia, empezó a llamar las almas al conocimiento de la verdad. Y dije yo, aquí estoy, levanto la mano. Yo, bueno, sola, no, con todos mis hijos. Pesqué mis hijos y me bauticé con ellos. Amén. Y así, hasta el día de hoy, estoy a los caminos del Señor. Amén. Entonces, desde la La verdad, mi hermano, es una historia muy bonita de cómo conocieron a Cristo. La verdad, me pongo muy feliz de verlos acá contando su historia y ahora son siervos de Cristo. Amén. Y ahora, mi hermano, la segunda pregunta está también en Romanos 12:10. Dice, no, perdón, mis hermanos. En Romanos 12:10. Sí, 12:10. Amaos unos a los otros con amor fraternal. En cuanto honra, preferiros unos a los otros. La segunda pregunta, mi hermano, es: ¿usted viene de una familia cristiana o inconversa? Inconverso, de una familia inconversa. Mi padre era inconverso y es por eso que yo me fui a descaminar cuando llegué ahí. Y se cumplió todo lo que me dijo el hermano, me interpretó el sueño, todo se cumplió. Anduve yo con la mitad del calzado, porque resulta que el calzado del Evangelio dice que es el apresto con el apresto del Evangelio. Entonces anduve por el mundo de esa forma, pero donde yo iba a predicar el Evangelio, a lo mejor a veces un poco borracho, y entre los borrachos, y yo predicando el Evangelio, o sea, les hablaba, y que mira el Evangelio, aleluya, gloria a Dios. Me sacaban burla, yo ni ahí, no sentía vergüenza, no sentía nada, y seguía dando a conocer a Cristo, tal como me dijo el hermano, me ocurrió. Amén. A ver, mi hermanita, ¿y usted viene de una familia cristiana o inconversa? Inconversa. ¿Y por qué, mi hermanita? Mi papá ni mi mamá eran evangélicos. Así que yo vengo de esa familia. Bueno, pero lo más lindo era que a mí iba un chico joven a la casa, unos hermanos, a hacer cultos así, y a mí me gustaba, yo venía interesada por el acordeón. La acordeón, a mí me encantaba el acordeón, me encantaba cómo cantaban los hermanos, tocaban todo, muy lindo. Y me gustaba bastante, pero bueno, no hablando mucho, le dije a mi esposo, ¿en qué estamos? Le digo, que no nos ponemos cristianos, le dije así. Y me dice, podría ser, me dijo. Entonces ya se fueron todos los pensamientos de que quería ser cristiano. Y nunca lo hice, más que cuando ya llegó el momento que me casé, ahí recién llegué al Señor. Amén. Eso, muy bien. Pero mis hermanos vienen de una familia inconversa y se volvieron cristianos. Amén. Literalmente eso es muy feliz de pronunciarlo. Y bueno, mi hermano, yo terminé con mis preguntas y ahora le voy a dar el paso a mi hermano Elías. Amén. Amén, mi hermano. Espero que sea interesante también lo que nos están relatando, que de hecho son varias historias impresionantes. Bueno, mis hermanos, mi versículo que yo les voy a entregar con la pregunta viene en un contexto de cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, diciéndole: dicho esto, escupió la tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este contexto entenderán que la pregunta viene a la sanidad. Entonces, la pregunta es: ¿en sus años en el Evangelio han visto milagros o la gloria de Dios en sanidades? Hemos visto pero milagros grandes, y Dios también nos ha usado de grande manera
en el Evangelio de Cristo, en sanidad y prodigio y milagro, aún haciendo andar las personas que no caminaban. Aleluya. Estas Amén. cosas sé que me tocan porque fue Cristo que lo hizo, no yo. Cristo conmigo. Entonces, hermanos, he levantado personas muertas, niñitos que han muerto y han vivido en mis brazos porque se los encomendaba a Dios y Dios ha hecho milagros. ¿Cómo no estar contento? Ahí me tocaron, la verdad, porque estas cosas son muy grandes las que vi yo. Vi a Cristo glorificado, aleluya, alabado su nombre. Hermanos, esas son cosas maravillosas que uno se conmueve. Quizás ustedes dirán, viejito ya porque está viejo, que no es cierto, se contriñe, pero no es cierto. Yo cada vez que quise contar estas cosas a algún hermano en mi casa o en cualquier lugar, siempre me conmovía porque usted sabe, cuando vivió algún encuentro con Dios, alguna cosa, eso no se le olvida nunca, y esa cosa lo levanta cada vez que usted habla de eso. Viene el Señor respaldando lo que usted está hablando. Bendito sea mi Dios. Amén, mis hermanos. Y por su parte, hermanita María, o lo mismo. Bueno, a mí el Señor me quitó la vida. Estaba muy enferma y los hermanos quedaban muy lejos y nosotros vivíamos en el campo y no teníamos vecinos. Amén. Y yo estuve muy, muy requete enferma. Bueno, le dije a mi esposo, bueno, yo me voy a ir a acostar porque ya no puedo más. Y me dice mi esposo, bueno, cuando de repente me quedé, fui como Lázaro, resucité. Y sabe usted que yo sentía a mis hijos y que ellos lloraban, miraban la hora y la mamita no vuelve. Lloraban, mis hijos eran chicos en ese tiempo, mis hijos, y bueno, eran muy, de chiquititos fueron bien convertidos al Señor. Y cuando ya volví, hermano, veo a mis hijos todos llorando, uno para los pies, el otro por los lados, el otro para la cabecera, mis hijos llorando. Y me dice, ¿y qué te ha pasado, mamá? Le dije yo, no, le dije, no, fui a dormir un ratito y volví. Eso les dije. Y me dijeron, pero tanto demoraste en volver, tantos sueños tenía. Le dije, sí, hijo, lo que pasa, le dije yo, que el Señor me está probando. Aleluya, alabado. El Señor me está probando si le voy a servir al Señor o no. Oh, aleluya, alabado. Y me dicen mis hijos, sí, mamá, yo sé que tú vas a servir al Señor, mamá, me decían mis hijos, porque mis hijos siempre me dan una voz de aliento. Así es, Señor. Eran chicos, pero me dan una voz de aliento. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, desde ahí ya empecé a llegarme más al Señor. Yo vi al Señor por parte de mi cuerpo. El Señor ha hecho muchos milagros. Gloria. ¿Cómo no va a ser un milagro ahora en mis piernas, hermano? Yo tengo fe y confianza en el Señor, que el Señor va a hacer grandes cosas conmigo de nuevamente como lo hacía antes. Amén. Señor Jesús. Y hermano, ¿sabe usted que yo le lloraba al Señor día y noche? Cuando teníamos que ir a una vigilia, yo me sacaba los zapatos, hermano, y andaba descalza en el barro, en la arena, con mis hijos al hombro, hasta que llegábamos a la vigilia. Los lavábamos los pies en un arroyo de agua, los lavábamos los pies con agua fría, y yo le ponía los zapatos y la ropita buena a mis hijos para que vayamos a la vigilia. Y ahí amanecíamos, y al otro día, tempranito de nuevamente, sacándolos los zapatos para irlos al cerro lejos, vivíamos muy lejos. Así que esas son experiencias que tengo en el Evangelio, muchas experiencias tengo. Tengo también
una experiencia, pero esa la voy a contar más allácito. El Señor les bendiga, hermano, y bueno, siempre con el temor del Señor. Nada se hace si no está con el temor del Señor. Gracias. Amén. Amén, mi hermanita María y mi hermano Juan. Con todo el respeto así hacia ustedes, ¿será que el hermanito Juan nos podrá contar alguna experiencia más detallada? ¿Será posible? ¿Cómo no, pues, hermano? Si para eso estamos, para que ustedes también lleven bendición, porque la verdad es que nosotros en el caminar del Evangelio con mi esposa, ella resume mucho las cosas, porque la verdad es que son mucho más grandes de lo que ella ha contado, porque estas manos fueron que fueron sobre ella cuando la resucitó el Señor. Pero no fui yo, fue Cristo conmigo. Amén. Yo fui a buscar a todos mis hijos, los desperté porque eran las 11 de la noche. Los desperté y ya estaban durmiendo. En el campo se duerme temprano porque no hay luz, no hay tele, no hay nada, y éramos pobres, muy pobres. Entonces levanté a mis hijos todos y le dije: mi hijita, vamos a ir a orar. Desperté a los que estaban durmiendo. Tu mamita no despierta, vamos a orar por ella. Y ella pero estaba quedada. Hacía ya rato, estaba helada y todo. Era un cadáver. Entonces yo lo levanté llorando, yo me levantaba a todos mis hijos. Y los puse alrededor de la cama y le dije: mire, mijito, oren al Señor ustedes y yo voy a ungir a su mamita. Y empecé a ungirla. Con una mano tenía la Biblia y la tenía en el pecho de ella y oraba a Dios que Dios le devolviera la vida, por mis hijos estaban chicos que todavía. Así que Dios, hermano, obró en ella y la sanó el Señor. Y seguimos caminando en el Evangelio y predicando el Evangelio, porque nosotros teníamos una casa que nos había dado el patrón para que trabajemos y vivamos en ella, una casa de 2 pisos altísima, esa grandísima, y tenía agregados para todos lados, techos así. Entonces un día le fuimos al pueblo, le compramos toda ropa nueva a los hijos, porque había una vigilia que se estaba ya adaptando y los habían invitado. Así que fui al pueblo, le compré de todo nuevo a mi hijo y a mi esposa. Y para mí también. Y guardamos esa ropa. Yo tenía hecho un púlpito porque íbamos a tener una vigilia en la casa. Pero después que sea la otra vigilia, no estaba invitado. Bueno, fue así que nos fuimos a la vigilia donde los invitaron. Y yo tenía un perro así, grande, blanco. Ese perro quedaba en la casa, nunca salía cuando nunca lo seguía tampoco. Y esa noche, y estábamos ya empezando la vigilia, más o menos ya 1 hora o 2, cuando de repente, hermanos, llega el perro y empieza a rajuñar la puerta. Y había un hermano, amigo mío, Juan Godoy, que ya partió con el Señor. Y viene y me dice: hermano, su perro está afuera recorriendo la puerta. ¿Qué? ¿Por qué? Voy yo, claro, justo el perro se me para de mano aquí y corría para allá y volvía otra vez y se me paraba de mano aquí y corría para allá. Yo dije: algo pasó en la casa, algo pasó. Así que le dije a ella: váyase usted atrás con los hijos, yo me voy a ir detrás. Me voy a ir adelante, le dije, a ver qué pasó. Cuando subí una cuesta y miré para abajo donde estaba mi casa, en un valle abajo, era una llama de fuego, pero grandísimo. Estaba cayendo ya las cumbres de los techos, todo estaba cayendo abajo. Y ahí se había quemado. Todo. Eran las 11 de la noche a esa hora. Y de repente, hermano, quedamos sin hogar, sin amparo y sin abrigo, y en medio del campo, a 7 kilómetros, la casa más cerca. La de mi papá estaba a 7 kilómetros más o menos. Fuimos de mi papá que se lo había quemado la casa.
y yo era empleado y en ese fondo yo era empleado como de un campero más o menos, así una cosa de cuidar las vacas y hacía de todo. Y mi padre era empleado de los aserraderos y todas esas cosas, él movía eso. Y yo me movía en esa área. Bueno, y hermanos, voy donde él y no lo recibe. Y los dice, llegamos con mi hijo y mi esposa descalzos, los chicos y todo, y mi esposa, se los quemó todo. Usted sabe que cuando lo único que salvé fue la guitarra y la Biblia, que la andaba haciendo yo. Entonces, fue cuando dije yo, y empezamos a pensar por qué nos había pasado eso, y llorábamos al Señor, y lo fuimos de a pie, caminamos hasta el pueblo. El primer pueblo se llama Utrono. Llegamos, y más o menos él quedaba a 22 kilómetros. Todo en la noche. Y lo fuimos. No, es acá el Futrono por Cerrillo para adentro, por derecho por Pancho Fuenco. Adentro, muy adentro. Entonces por ahí lo bajamos y veníamos. Y fue entonces cuando, hermanos, empezamos a pensar por qué los había pasado esto. Y Dios, y dejando, o sea, que los había pasado todo eso, pruebas muy difíciles, por hermano, que se le queme toda la casa con hijos chiquititos y no tener qué comer, ni dónde dormir. Y va donde su padre y el padre le dice, bien, esto te pasa por andar canuteando por ahí. Y lo cerró la puerta. Hicimos nosotros como a 100 metros había un galpón donde dormían las vacas, las ovejas y todo adentro. Y el barro estaba así tan alto, ¿no? Así que los chicos los llevaban en el chico y los pasaban para poderlos subir arriba. Al segundo techo habían fardo de pasto y había pastos sueltos. Ahí dormimos en la noche. Con todos los hijos. Y al otro día temprano los fuimos para el pueblo. Llegamos allá y el patrón me corta el trabajo. Por canuto también. Entonces son pruebas difíciles que cruzar. Esa es una parte, ¿no? Así que sí hay que seguir. Usted, gracias, hermano. Estamos con la segunda pregunta, ¿está listo, no? No, esa fue recién la primera. Pero igual tienen relación las dos preguntas. Pero igual bastante complicada su historia, como bien impactante, Sí, claro. Éramos predicadores del evangelio porque ya los habían dado cargo los pastores y todo. Así que éramos predicadores del campo. Usted va a ser un predicador y va a predicar en ese lugar donde está. Y en eso estábamos haciendo. Cuando nos pasaron todas esas cosas. Los cortaron de trabajo, vinimos al pueblo, no los tomó en cuenta ni la municipalidad, ni ninguna cosa nos los ayudaron. Así que, por suerte, una iglesia de la nuestra, que caminamos nosotros con ellos, estaba en ese lugar del pueblo. Y ellos nos recibieron, y a mí me conocía todo el pueblo Futrono. Todo el pueblo Futrono me conocía a mí, rico, pobre. Usted sabe que cuando supieron que me pasó eso, hasta las monjas llegaron, hermanos, con cosas de casa. A recibirlos de todo, recibimos de toda la gente de los supermercados donde nosotros comprábamos. De todos los ayudaron, menos los patrones cortaron de trabajo y ya. Bueno, no importa. Seguimos y vivíamos de casa en casa, un poco donde el pastor, y mi papá tenía una casa en el pueblo, así que los íbamos de mi mamá a veces, y que ella vivía en el pueblo, y de ahí donde el pastor que los abrigó, que todavía vive el hermano, todavía predica, el hermano José Villarroel. Así que, pero pasamos ahí una vida feliz con los hermanos, mientras yo buscaba trabajo, porque yo quedé sin trabajo.
pero que no estuve nada, sin trabajo, me llevaron ligerito otra vez al mismo lugar, porque eran hartos hermanos, esos guardas era el apellido de ellos. Entonces me vino a buscar enseguida otro de los guardas, y lo fuimos en el campo. Andábamos ahí entre ellos, ahí porque yo hacía muchas pegas, tenía muchas bendiciones. Yo, por ejemplo, fui enseñado por los, ¿cómo se llaman esta gente que guarda el campo? Ingenieros forestales. Los ingenieros forestales, yo salía con ellos y aprendí de todo, pues, hermano. Aprendí por ejemplo, me decía el patrón, vos vas a ir a tazar esa montaña. ¿Cuánta madera sale de ahí? De eso. ¿Y cuánto más o menos es el costo para hacer caminos, para hacer fajas, para hacer todo? Más o menos tú me traes la cuenta hecha. Ya. Me dijo una hectárea, cuánto va a salir por hectárea. Así que yo medía una hectárea cuadrada y contaba la madera y la medía y la ubicaba para ver cuánta madera salía, cuántas pulgadas de madera más o menos salía, si convenía arrendar esa montaña con todo el gasto que había que hacer. Y yo esa gracia tenía. Así que por eso me buscaban después los personas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mi hermanita, la segunda pregunta, que igual tiene, o sea, ya la cuarta pregunta, igual tiene relación con la anterior, es ¿cómo fue su primera experiencia con el Espíritu Santo? ¿Y qué tan importante es tener una experiencia así, una buena relación con él? La experiencia más linda que tuve fue cuando el Señor me bautizó con su Espíritu, porque yo fui bautizado solamente con agua rociada, y cuando el Señor me convirtió en espíritu, en verdad, hermano, fue un día a las 11 de la mañana. Yo era un hombre muy borracho, muy tomador, pero terriblemente vicioso, el cigarrillo y de todos los vicios que hay en el mundo. Era un tipo más encima niñado, un hombre que no sacaba la pistola de la cintura ni la cuchilla. Usted sabe cómo es un mundano campesino de esos que a veces 7 personas se me tiraban encima, nunca me vencieron con la ayuda del Señor. Y Dios me guardó de no matar a nadie. Eso es lo que yo siempre le digo a mi esposa. Yo siendo un pistolero, después de un tipo que yo le disparaba a mucha gente, a muchos amigos le disparé, borracho por ahí. Pero nunca le pegué, gracias a Dios, porque le disparaba de lejos. Pero la verdad es que, hermano, todo eso lo pasé siendo un descarriado. Si yo antes era una persona, cuando me bauticé, era un espíritu que había en mi ser. Salió el espíritu mundano y entró el Señor ahí. Pero después de descarriado entran 7 demonios más poderosos que los que habían antes, dice la Escritura, ¿cierto? Y entonces ya eran 8 demonios que estaban operando en mi vida. Entonces fue cuando me perseguían los carabineros, que yo los llamaba Paco. Corría yo de a caballo, nunca me pudieron alcanzar y nunca se atrevían a llegarte mucho tampoco, porque yo, atrás de él nomás. Y usted sabe que nunca me pudieron tomar preso, nunca. Llegaba a mi casa y como quien se mete a su cueva, y tenía una Mauser de esa del bala de acero así, de 6 tiros cargada. Así que me ponía y bueno, sáquenme de acá. Nunca pudieron sacarme porque no tenían orden para disparar, tenían que ir a Río Bueno, venir a Río Bueno a sacar una orden para poderme tomar. Nunca hicieron eso. Entonces yo era el guapo de Cerrillo, nadie me podía hacer nada. Y ahí está mi esposa que lo diga, ella sufría mucho porque yo fui muy malo con mis hijos y con mi esposa en esos años. Por eso hoy día yo soy una oveja, porque la verdad es que cuando uno llega al Señor es otra cosa. Más cuando el Señor me bautizó con su Espíritu, fue un día borracho, como le digo, como a las 11 de la mañana, llego y
llegó el Señor a mi vida, entró por una ventana un resplandor de luz que me empezó a quemar. Yo tenía mi cama por acá y empezó a quemarme y yo saltaba así, saltaba así en la cama. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. ¿Qué me pasa? Y era algo tremendo, hermano, que no me dejaba. Y lloraba, callado para que no me escuchara ella. Me estaba haciendo unas hierbitas para allá porque yo tenía úlcera al estómago, tenía todo, donde chupaba tanto y fumaba. Y entonces, hermano, ella estaba haciendo unas hierbitas para allá y vino corriendo cuando yo la llamé. Viejita, vení. Vino ella, dice, un lugarcito ahí, ¿no es cierto?, en la cama para que sentara. Y le dije, nunca más vas a sufrir de hoy adelante. Nunca más voy a tomar. Nunca más voy a hacer esto otro. Todos los vicios los voy a dejar, mijita. Y ella me dijo con estas palabras, me dijo, todo el tiempo decir lo mismo. Todo el tiempo decir lo mismo. Y ahí me salió la palabra de que yo era evangélico. Entonces ahí le dije yo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo no voy a tomar más, ni voy a fumar más, ni voy a andar con mujeres, ni... Era terrible, era terrible, hermano. Yo no les quiero contar porque se pueden escandalizar como era yo de mujeriego. Ahí está mi esposa que lo dice, sufría y lloraba. Y yo le prometía cosas que nunca las podía cumplir, hasta que llegó Cristo a mi vida y me bautiza con su Espíritu Santo. Hermanos, y de ahí para adelante cambiaron todas las cosas. Y seguimos predicando los dos el Evangelio de Cristo. El golpe del Estado, el año 1987, lo fuimos para Argentina. Tuvimos 30 años en la Argentina. Y después lo venimos, así que por eso hoy día nos encuentran ustedes. No estamos actualizados todavía, ¿cierto? Estamos muy atrasados porque todo ese tiempo lo perdimos. Así que cuando llegamos ahora conocimos, pero otro lenguaje, los jóvenes son de otra manera, son criados de otra forma, no son criados como antes, que la gente era humilde, la gente, el hijo se sometía a su padre, escuchaban la voz de su padre, escuchaban la voz de su madre. Hoy día no, son los hijos los que mandan en el hogar, ¿no es cierto? Hermanos queridos, hoy día la gente desde chicos son malos. ¿Qué va a haber una generación buena? Yo le dije a un pastor cuando yo me iba para Chile, yo no quisiera ver otra generación, no quisiera ver otra generación de esta. Si esta es mala, la otra va a ser peor. Porque el mundo va evolucionando, va creciendo y los jóvenes van tomando todas las cosas del mundo. Hoy día hasta para vestirse son mundanos, hermanos, hasta para estar en la iglesia son mundanos. Hermanos queridos, yo no es porque los quiera provocar a ustedes, pero yo he caminado en muchas iglesias, yo he ido a muchas iglesias y veo esto. Y las primeras, hermanos queridos, que llegan, las primeras son las mujeres que llegan con la moda, hermanos, con puntillas en la iglesia, con pantalones en la iglesia, que antes no se usaba eso. Hoy día hasta mi mujer va de pantalones porque ya no es así la exigencia que antes se exigía, que la mujer sea de pollera nomás y que no se corte el pelo, ni se pinte el pelo, ni haga nada. Todas esas cosas eran de antes. Hoy día el evangelio es un evangelio a media, porque podemos predicar lindo, podemos decir cosas muy lindas, pero ni nosotros las cumplimos. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, mi hermanita María, por su parte, su primera experiencia con el Espíritu Santo, ¿cuál fue? La primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo fue que cuando estuve enferma. Ahí sí me convertí en espíritu y en verdad. Porque el Señor hizo grandes cosas conmigo. Muy grandes cosas. Y siempre el Señor me hablaba en la noche. Me decía, mira, vas a hacer esto, esto y esto. Lo hacía. Gracias, Señor, porque no me tienes en oscura. Siempre le oraba al Señor y Él me mostraba. Yo siempre hacía lo que Él me mandaba.
Bueno, pero así anduve con mi marido muchos años trabajando en la obra del Señor. Como decía él, sufrí cuando él era mundano, pero ahora este sufrimiento que tengo es un sufrimiento con el Señor, contenta con mi Señor, porque Él le hizo grandes cosas conmigo. He predicado la palabra del Señor, he coordinado la palabra del Señor, he trabajado con los enfermos, he trabajado con los coristas. Muchos años tuve coristas, hermano, y todos me salieron muy buenos mis coristas. Y también tuve ciclistas. Teníamos un grupo de puros jóvenes y a todos les compramos bicicletas y íbamos al campo, hermano, a predicar la palabra del Señor en las tardes. Y todos iban cantando, otros iban predicando y otros hacía tantas cosas el Señor con ellos. Pero teníamos dos hermanos que tenían camioneta. Cuando ya se cansaban los ciclistas, los agarrábamos y los echábamos arriba de la bicicleta. Y de ahí los que estaban descansando, eso los echábamos que anden en bicicleta. Pero salieron muy buenos mis ciclistas, hermano, y lástima que no los alcancé a ver en grande, porque todos eran de 10 años, 11 años. Yo pensaba de que mis ciclistas, de verlos antes, a ver cómo iban a ser, si iban a ser fieles o no. Entonces yo siempre les decía, hijo, ustedes tienen que servirle con todo su corazón al Señor. Y ustedes le sirven con todo el corazón al Señor, y sus padres, si no están un poquito fríos con verlos a ustedes, ellos se van a gozar con ustedes y van a seguir yendo a la iglesia. Entonces le decía yo, hijo, cuando su papá los mande, sin murmurar, vaya riéndose. Si su papá le dice, mira, hijo, ando cambie mis zapatos, sí, papito, yo voy a ir a buscarte los zapatos. Si el papá la manda a la hija, vaya y láveme estos calcetines, sí, vaya corriendo, lávele los calcetines a su papá. Ella sí, yo le daba un consejo, le daba otro consejo, como aquí ahora se lo doy a los jóvenes, que sean obedientes al Señor. Amén. Muy obedientes y servientes al Señor también, porque Dios es grande. dice la palabra del Señor que los coristas, esos son los ángeles del cielo que cantan. Aleluya. Entonces me gustaría de ver más coristas, hermano. Me gustaría ver más coristas, pero coristas que se conviertan al Señor. No estoy diciendo que ustedes no son convertidos, si ustedes tienen mucho de la gracia del Señor, esos coristas que vengan con velos a ustedes, que oran, cantan, puedan también recibir lo mismo que ellos tienen, lo pueden recibir en su corazón. Que el Señor los ayude y estos coros, estos coristas que salgan más allá. Hay que salir a predicar la palabra del Señor, sobre todo los jóvenes, porque nosotros ya trabajamos un poquito, ¿no? Pero lo más contenta que estoy que tengo muchas coronas en el cielo que hemos tenido con mi esposo. Aleluya. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias por la información de estas preguntas. Ahora vamos a ir a una pausa para luego seguir conociendo más de su vida. Bueno, mis hermanos, volvemos a nuestra pausa y le queríamos preguntar a nuestro hermano Juan si nos podría tocar una alabanza que le haya marcado en su vida o su vida en el Tengo una Evangelio. alabanza que fue más o menos, anda conmigo caminando en el Evangelio muchos años, que es una alabanza compuesta y no está en los himnarios, así que la voy a cantar esa. Amén. Pedacito.
qué lo marcó usted o por qué la recuerda tanto? Porque la alabanza dice que Dios lo perdone por tanto pecar, cansado y cargado de tanto pecar. ¿Mm? Mi alma está triste y cansada de tanto pecar. Eso fue ya cuando el Señor tocó su vida ahí y le hizo la promesa al Señor plenamente, y a mi hermanita María en ese momento difícil. Gloria al Señor. Amén. En vivo con Impacto Juvenil. Estamos en vivo aquí. Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Vagué por el día y anda suelta mi queja sobre mí. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de mi vida y cansado regresé. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable. Perdóname, perdóname, perdóname. Sepulta mis pecados en la profundo de la mar. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida y cansado regresé. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable. El dolor de mi alma me traspasa hasta los huesos. Perdóname, Señor, me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. Y en la profunda mar sepulta mis pecados. Amén. 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 Hermosa alabanza del hermano Juan. Anduve buscando en mi cuaderno, no lo encontré. En mi cuaderno de alabanza yo. Amén. No son alabanzas escritas de muchos años atrás. Ahí estaban. Amén. Vamos a seguir con las preguntas de nuestra entrevista, mis hermanos. Aleluya. Y la quinta pregunta la voy a relacionar con la palabra que está en Mateo 28, versículo 19 y 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta pregunta se refiere a, dentro de su comienzo en el Evangelio, Amén. ¿fue discipulado? Y si nos podría No. encontrar su experiencia. Yo fui discipulado por las Escrituras nada más. Amén. Entonces, tengo estudios bíblicos, algunas cositas por ahí que pasé. Pero lo más fue la Biblia. En la pura Biblia yo de siempre, por eso yo deseché todo libro que me pasen. De esos que escriben los hermanos, no todos son buenos. Es bueno leer mucho, pero hay que examinar los que sirven y los que no sirven. Por ejemplo, el hermano Gigi Ávila, por eso me guía toda la vida yo. El hermano Gigi Ávila, porque fue un hermano que predicó el verdadero evangelio de Cristo. Así que, hermanos, la verdad, yo anduve predicando la palabra con mi esposa, los fuimos desde San Martín de los Andes, de 12 años que servimos a Dios ahí, y teníamos a cargo un local. Y de ahí los días domingos, porque toda la semana salíamos al día domingo, salíamos en la mañana a predicar el evangelio donde los mandaron los pastores. Salíamos en ayunas y volvíamos a las 10 a la casa. Tomamos desayuno y nos íbamos a hacer el culto abajo a la iglesia grande, la iglesia mayor. Llegábamos con los hermanos que cuando ya empezamos a juntar hermanitos, los llevábamos toda la iglesia. Y así fue nuestra vida. Pasamos 12 años predicando ahí en San Martín, y de ahí lo fuimos a
Bariloche. En Bariloche caminamos con la Iglesia del Señor y más o menos unos 2 años estuvimos ahí y nos fuimos al Bolsón, que es más adentro todavía, y que viene a quedar en el lago Puelo adentro. Y quizás ustedes han escuchado nombrar el río Puelo que sale por ahí por lado de Osorno, o sea, de Puerto Montt. Bueno, la verdad es que estuvimos ahí predicando en ese lugar del Bolsón. Tuvimos unos 3 años ahí. Y ahí recibimos el pastorado. Ahí recibimos el pastorado, los dieron, y caminamos 1 año más y haciendo pastores en la misma iglesia que recibimos el pastorado, seguimos trabajando con ellos ahí. Y al año los mandaron a Puerto Madre, que a muy lejos, al sur. Creo que ahí ya no. Tiene otra pregunta para Amén. complementar esa parte Amén. de cómo el Señor lo llamó al ministerio. Claro. Y pasando a la siguiente pregunta, no sé si mi hermana fue discipulada en los caminos del Evangelio. ¿No? Tampoco. Solamente por mi esposa. Amén. Ya. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, como ya nos había contado anteriormente, nos había dicho que había sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. O por agua, no sé si nos quiere contar su experiencia también. No, yo fui bautizado solamente con rociado. En esos años para aspersión no más se bautizaba, yo también bauticé a mucha gente así, por aspersión. Y entonces también bautizamos, también en los últimos años bauticé a muchos en Sumergiendo los Andes, cuando volví sumergido. Porque ya veníamos trabajando de otra forma con otro pastor, entonces trabajamos sumergidos y empezamos a bautizar. Y nosotros queríamos bautizarnos, ¿no es cierto?, sumergidos, pero nunca tuvimos la oportunidad. Los íbamos a bautizar en Mafil. Y en Mafil, ahí estamos bautizando. En Mafil, ahí en Mafil íbamos a bautizarlo, pero los hermanos estaban esperando un grupo de hermanos que se junte un grupo bueno para ir a bautizar. Y nosotros nos vinimos antes. Claro, estábamos listos para bautizarlo con el pastor y todo. Y no lo hicimos por eso, porque él estaba esperando un número de 10 o 15 hermanos para llevarlos allá, para que valga la pena ir a bautizarlos. Entonces, por eso no lo bautizamos. Ese fue el bautismo por agua. Claro, ya sumergido. Y amén, ahorita creo que igual nos comentó algo antes, ¿cierto? Sí. En su bautismo, igual usted nos comentaba antes algo de su bautismo por agua. No, Sí. yo fui rociada. Ya. Igual por aspersión. Claro. ¿No alcanzaron a bautizarse por agua? No, nunca. Anduvimos por el mundo predicando así, ¿no? Lo consigo. Y si hay alguna oportunidad para que hayan bautismo, ahí estaría yo. Amén. Amén. Así es. Amén. Queremos ser bautizados antes de morir, Por agua. sumergidos. Amén. Amén. La otra pregunta era acerca del bautismo del Espíritu. Es lo mismo. Sí, se ha bautizado por agua y por el Espíritu Santo. La palabra no habla, un versículo asociado a eso. Sí, en Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Eso se Hay una relaciona. promesa, ¿cierto? Según la palabra, creemos, ¿cierto?, que Jesús también dejó ahí la pauta con Juan Bautista, ¿cierto? Quien Juan, ¿cierto?, mirando que él era el Hijo de Dios, ¿cierto?, dijo que él debiera ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dijo: no, hazlo tú nomás, porque Claro. así tiene que ser. Claro. ¿Cierto? Sí, Él está nos dejó ordenado. la pauta, ¿cierto? Siguió el orden, y él fue, ¿cierto?, el que nos dejó la pauta. Y ahí, ¿cierto?, viene el bautizo por agua, y
dijo que después, ¿cierto? También hay una promesa que íbamos a ser bautizados con el Espíritu. Y con el Espíritu Santo también creo que nos había conversado algo de cómo fue su experiencia con, Sí, con el bautismo del Espíritu Santo. sí, Sí. yo fui bautizado cuando le dije Sí. que me bautizó el Señor en la cama. Yo por eso me asocio siempre este testimonio con el apóstol Pablo cuando cayó del caballo, cuando lo rodeó mucha luz del cielo y cayó en tierra, ¿cierto? Y se levantó, ¿no es cierto?, guiado por los demás que andaban con él, porque él quedó ciego inmediatamente. Ujú. Entonces yo, cuando ese resplandor de luz que le pasó a Pablo, a mí me pasó en la cama. Entonces por eso yo siempre digo que fue medio parecido, porque a mí no me predicó nadie el evangelio. A mí yo fui un hombre que siempre anduve escuchando palabras por ahí, de aquí para allá, de allá para acá, yendo una vez en tal parte y otra vez en tal parte, pero variando unos 10 años, así pues. Y de repente me encontré con el Señor. Amén. Pero cuando me bauticé con el Espíritu Santo fue cuando ahí hizo la obra del Señor. En la verdad, cama. Amén. En la cama. Claro. Y hermanita María, Y ahí no fui igual a la gente. Mi hermanita María no ha sido bautizada por el Espíritu, ¿sí? Como no, Con el Espíritu Santo, sí, Solamente. porque pero la usaba el Sí, Señor. Sí, claro. sí. Claro. Si no recibiera el Espíritu Santo con el bautismo rociado, la persona, ¿por qué entonces Dios lo usa? Es un instrumento en sus ya. manos, claro. 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 Amén. Hay una pregunta ahí. ¿Por qué Dios lo usa con profecías, con milagros? Así yo sé que mi Señor lo usaba. Pero Amén. yo sé que el Quizás mejor disculpe. bautismo de todos tiene que ser sumergido. Claro, no, si eso no Claro, está en con duda. respecto, claro, con respecto al tema del bautismo del Espíritu, quizás muchas veces tenemos la expectativa de que tiene que ser quizás de una forma que era llamativa, quizás, Claro. o danzando, gritando, quizás como mucha gente quizás cree que debe ser así, donde ve muchas veces también los programas de televisión, o iglesias, ¿cierto? O cristianos que muchas veces se dejan llevar por las emociones, ¿cierto? Entonces entregan una falsa apariencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Claro. Pero, como bien decía mi hermano, el Espíritu Santo, Él verá la forma en que Claro, como ¿Cómo toca lo la va a vida usar? de la hermana y cómo la usa. y tiene su tiempo. Si no es cuando uno quiere, o sea, no es cuando la persona lo unge para que sea. No es como decir, hay gente que los obligan, lo llevan obligado a hacer algo que tiene que hacerlo por fuerza. Pero no es así. El Espíritu Santo es muy prudente. ¿Mm? Y ordenado. Y ordenado, y busca el tiempo justo para entrar en la persona. Amén. Ya, entonces seguimos con las preguntas y ahora le voy a dar el pase a nuestro hermano Carlos. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Dios les bendiga. Primero que todo, darle gracias a nuestro hermano por recibirlo en su hogar. Darle gracias también porque podemos hacer esta actividad Gloria. y eso, y seguir incentivando a que como jóvenes nos vayamos interesando también en los hermanos que son más sabios, que una palabra más linda. Mi hermano Juan, le voy a hacer una consulta asociado con el capítulo de la Biblia que Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. La primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión respecto al trabajo de la juventud en la iglesia? A mí, para la juventud, me gustaría que sea como yo conocí. Bueno, cuando yo conocí a la juventud en la iglesia, los conocí danzando y gritando aleluya, porque el evangelio de hoy no es el de ayer. Claro. El evangelio de hoy es muy Superficial. como dijera, no conozco esa palabra, Muy liviano. Muy liviano. muy liviano y muy quieto. Es decir, no,
Claro, muy estático, muy... Todas esas cosas que No debería se ser ve. un Hay poco poca más ferviente. manifestación, hay poca manifestación de Dios. Claro, no se ve que la persona sea ferviente. Por ejemplo, yo me fijo ahí en la iglesia. Yo cuando el pastor está predicando, estoy confirmando la palabra. Todo lo que dice el pastor. Cuando es una cosa que no conozco, no voy a decir amén porque no la puedo confirmar algo que no lo sé. ¿Mm? Pero si yo sé que está en la Biblia, amén, amén, amén. El único que digo amén y miro, todos los demás están callados. Están como están en la misa. Claro. Nadie dice aleluya. Y entonces yo me sujeto a eso también. Claro. Y yo me sostengo a ese porque yo quiero gritar un aleluya a todos. Tiene que Claro. hacerlo nomás, mi hermano. Claro, Al libre pero como albedrío. veo que los demás estamos estáticos, entonces Claro. yo cuando conocí la juventud, de allá del coro salía la bendición. Amén. De allá del coro salía una hermana danzando y empezaba a tomarlo a todos los demás. Y ahí hablaban lengua los hermanitos y todo porque era una bendición en el evangelio en esos años. No es que yo esté diciendo que hoy día los jóvenes son duros, no. El evangelio era otro y se sentía el poder de Dios en la iglesia, algo que uno entraba y ya el Espíritu Santo lo empezaba a molestar. Amén. ¿Qué cree usted, mi hermano, que hoy en día se genera este cambio? Falta algo, la juventud, la generación va cambiando, obviamente también la enseñanza era distinta, La la doctrina. búsqueda, el temor, ya se ha perdido un poco el temor también. No quizás, hay temor de Dios. No hay temor de Dios en nadie en la iglesia, porque decimos una cosa y hacemos otra. Eso se llama no tener temor de Dios. La Biblia dice que el hombre tiene que ser, si yo le digo, tal día voy a tal parte, voy a ir con él. Y tiene que ser De una sola palabra. de una palabra. Por eso dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. ¿Mm? Amén. No dejar un hermano esperando 2 horas. No es cierto que lo pase a buscar, lo voy a pasar a buscar a tal hora. Y no pasa nunca, el hermano, y usted se cansó y empieza a desconfiar después en su hermano. Claro. Queda la desconfianza. Amén. Y dice, bueno, si ellos son así. Claro. Claro. Entonces, volviendo, disculpe mi hermanito, volviendo a la pregunta, a los jóvenes, ¿usted cree que les falta más compromiso? Más compromiso. Más compromiso no falta. Falta más compromiso con el Señor. Más compromiso. Ni aunque usted vea lo que vea en la iglesia, que sean quietos, que nadie diga nada, pero si a usted el Señor lo tocó, tiene que hacer lo que Dios Amén. está diciendo que haga. No avergonzarse de Dios, Amén. porque Él se va a avergonzar de nosotros si nosotros nos avergonzamos de Él. Amén. Porque eso es avergonzarse de Dios cuando la persona siente de gritar un aleluya o Sí, gloria a Dios, Se lo guarda. se lo guarda, está resistiendo al Espíritu Santo. Y dice la palabra que no hay que resistir al Espíritu Santo. ¿Mm? Amén. Mi hermanita María, me gustaría hacerle la misma pregunta a usted. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo de los jóvenes en la iglesia? Y no los tire tanto a la oreja como el hermano. No, sí, está bien. Está bien. Es que a ver los consejos de nuestro hermano. Yo lo consejo sería del joven que ayunen, que trabajen en la obra del Señor, sean humillados, orar mucho, mucho, mucho. Orar, Es cosa sí. que cuando el pastor los mande a coordinar, hagan saltar El púlpito. el púlpito, Claro. la iglesia, que los hermanos sientan que está con el poder de Dios. ¿Mm? Eso, pero acá, yo sé que acá va a haber igual. Claro. Yo sé que el Señor va a traer más coristas también. Amén. Amén. Ojalá coristas en espíritu y en verdad, Amén. para que vayan enseñándole a los demás. Amén. El Señor les ayude, hermano, pero también digo una cosa, los ancianos tienen que ayudar a los jóvenes. Amén. 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 Qué hermosas palabras. Hablar. Los ancianos tienen que ayudar a los jóvenes y los jóvenes someterse a los ancianos para Amén. que aprendan. Amén. Entonces, yo tengo mucha fe en los jóvenes, Amén. mucha fe. Yo sé que
Ojalá no me muera antes yo. Yo quiero ver a mis hermanas danzando. Yo quiero ver a mis hermanas que le hablen al pueblo de Dios. Amén. De todo eso deseo yo, y mi pastor, que el Señor le ayude también, y también llevarse los consejos de su pastor cuando el pastor los aconseja. Sí, la palabra del Señor dice que tenemos que ser hijos de obediencia, Amén. no desobedientes, no, Amén. de obediencia. Amén. Bueno, eso todo. Amén, mi hermana. Gracias por los consejos, mi hermana. Y créame que toda palabra viniendo de ustedes, de personas que han tenido mucha trayectoria, a nosotros nos sirven. Y como bien usted mencionó, el tema de que los ancianos igual a nosotros tienen que instruirnos, ayudarnos, para que nosotros igual podamos ser unos hermanos y podamos ser instrumentos útiles en la obra del Señor. Así que ahora voy a pasar con la segunda pregunta, relacionada también con la Biblia, en Timoteo 4:12, ¿sí? No, esta es la otra, justamente. Bueno, la palabra dice en Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, nos dice, ¿cierto? La pregunta sería, ¿qué consejo les daría y por qué deben aferrarse a Cristo? Mi hermanita María, quiero escucharla a usted. ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya está cerca. Amén. Y dice la palabra del Señor, cuando Él venga y los pille haciendo así, ¿qué quiere decir? Que estemos unidos, orando, cantando, ahí va a venir el Señor. Amén. Y eso es lo que le falta a los jóvenes también un poco. Amén. Orar, llorarle al Señor, llevarse unos buenos pañuelos nomás, y llorarle mucho al Señor. Yo Amén. sé que el Señor les va a responder todo. Y los ancianos van a tener la ayuda de los jóvenes también. Tienen que estar los ancianos orando, el pastor tiene que estar orando, tiene que orar por los coristas. Amén. Yo estoy orando por los coristas y estoy pidiéndole al Señor que traiga hermanos concordiones. Amén. Amén. ¿Por qué no, mi hermana? ¿Por qué no? Eso está muy Amén. Eso estamos orando, y yo estoy orando eso, y también orando al Señor que se lleve de mi vida un poco la tibieza, la dureza de nuestros corazones, Amén. porque no me hay sentido bien, no sé si es por las enfermedades que hay puesto dureza en mi corazón, pero ya sé que mi Señor me va a responder. Amén. Amén. Esa es mi fe y mi confianza. Y cuando ustedes no me vean en la iglesia, por algo es porque estoy enferma. Ahora le mostraba a mi hermana las piernas, como las tengo de hinchadas, y los pies no me dan más. Pero yo sé que ustedes van a orar por mí y yo voy a orar también por ustedes. Gracias. Amén. Mi hermano Juan, le hago la misma consulta. Veniendo de la palabra en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. La pregunta es, ¿qué consejo le daría a usted y por qué deben aferrarse a Cristo? Bueno, porque por lo mismo que dijo mi esposa, ¿no es cierto? Amén. Afirmando que la venida del Señor está cerca y los jóvenes tienen que apresurarse, ¿no es cierto? Tienen que apresurar su caminar en el Evangelio, no ir junto con otros, que si esto se quedó atrás, que se quede atrás si quiere. Amén. Pero yo tengo que caminar con Cristo, tengo que ser obediente al Señor, ser obediente al pastor, prestar atención mucho al Señor. Y yo veo que, mire, voy a decir una palabra que nunca la he dicho por miedo que mis hermanitos se pongan mal conmigo. Porque siempre uno tiene que mirar la juventud, que no lo mire mal porque sea viejo o porque sea regañón. No es eso, porque la palabra dice que, hermano, uno tiene que ser ferviente a las cosas del Señor. Y no tiene que estar tibio cuando vengan, que los tibios dice que los vomitará de su boca. Entonces, hermanos, hay que tener temor cuando la palabra del Señor nos dice así. Hay que tener mucho temor. Dice que también de los fornicarios, que ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Ahí en Corintios capítulo 5, si ustedes leen, dice bien clarito, la incredulidad, o sea, la infidelidad de un endemoniado, se puede.
de una persona que cometió un pecado que aún tenía la mujer de su padre. ¿Mm? Hermanos, algo terrible, y eso ocurre hoy en los tiempos también lo mismo. Pero, sí, Aprovechando la pregunta, porque es importante, sí, porque es un tema común y no tenemos por qué avergonzarnos o sentirnos como cohibidos, porque sí, no podemos ocultar las cosas a Dios. Claro. Y tenemos que, hoy en día sabemos que las generaciones han ido cambiando, ¿cierto? Claro. La maldad, lo perverso, y el pecado de la fornicación es tan común en la sociedad, tanto en los jóvenes como adultos, amén. y muchas veces este pecado, ¿cierto? Como la inmoralidad sexual, que son temas que muchas veces no se tocan. No, si Pero- nadie predica eso hoy día. Pero claro, bueno, quizás haciendo un poquito cierta referencia al nombre de este programa, que es Impacto Juvenil, quizás cierto, esta entrevista y las palabras sí queremos que generen un impacto en la vida de estos jóvenes, Claro. o de los hermanos que muchas veces sienten la vergüenza, se sienten impuros, indignos muchas veces de acercarse a la iglesia, o con el miedo de muchas veces ser juzgado, Claro. o caer en los prejuicios muchas veces de los mismos hermanos, porque hay hermanos que sabemos que muchas veces son buenos para juzgar y condenar, Amén. en vez de, ¿cierto?, llamar al arrepentimiento, ¿cierto?, Claro. llamar a que se restaure. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que hoy en día queremos también que ustedes nos ayuden, porque quizás, ¿cierto?, la juventud, sabemos, ¿cierto?, que antiguamente el evangélico, digamos así, más religioso, era mucho de condenar, y era mucho de obligar y presionar muchas veces, y no discipulaban, no hacían el trabajo que Jesús muchas veces hacía. Entonces, no digo todos, sino que hay algunos, ¿cierto?, que muchas veces no eran tan convertidos, ¿cierto?, todavía en el Evangelio, como también había muchos cristianos también antiguos que con solo hablar, ¿cierto?, ya uno podía sentir la presencia de Dios, que es un siervo de Dios. Entonces, ¿qué consejo obviamente le daría en base a eso, que a estos jóvenes muchas veces les da vergüenza acercarse a la iglesia, se sienten impuros, indignos, como quizás aquella ramera? Hay que tener para todos en la iglesia, porque yo a los jóvenes les daría un consejo, porque yo siempre a los jóvenes los comparé con los militares de Cristo, porque así me compararon a mí cuando yo era corista, ¿cierto? Yo fui un corista muchos años, y siempre mi pastor me decía, mira, el soldado nunca tiene que soltar su arma, nunca tiene que abandonar su arma, tiene que estar listo para la guerra. ¿Mm? Y yo veo que se terminó la predicación, queda la guitarra ahí tirada, y salimos pegando, y no miramos a nadie, permiso, ni al director del coro, ni al pastor, no. Salimos nomás. Y eso no es así. Yo conocí una iglesia ordenada, pero muy, como dice usted, condenadores, eso es cierto, hay predicadores que van al hueso, y eso a veces, bueno, porque también nos faltaba educación. Claro. Eso es una. Yo por lo menos soy de eso. Bueno, yo no me estoy haciendo un lado de ellos, yo también soy de eso, que voy al hueso, porque la verdad es que el evangelio que usted lo predica como está escrito, no lo va a condenar a nadie, porque el evangelio es puro y santo, y una palabra no le puedo hacer el desvío yo y hacer otra cosa que, ¿cierto? No se le puede hacer el desvío. Si usted es un militar de Cristo, tiene que estar como un militar de Cristo ahí, y está listo para el rescue. Cuando de repente pasa 10 minutos, 5 minutos arreglando esto, arreglando esto otro, o haciendo otra cosa, y no pasa nada. Nosotros fuimos pastores, gracias al Señor, nunca fuimos tan duros con los hermanos, como decía, con los coristas, como para enseñarlos. No, esto es un entrevero que estamos haciendo para que el evangelio haya temor de Dios. Digo que siempre, El evangelio tiene que ser con temor de Dios. Amén. digamos, tiene que haber un discipulado, tiene Claro. que haber primero tienen que explicarle quién es Jesús, o sea, Claro, que vino Jesús. claro. Y de ahí obviamente va la instrucción y la palabra. Claro, que- no, pero que lo importante es que yo veo acá que el pastor es un pastor que predica la verdad del evangelio. Amén. Predica,
un hombre que predica la verdad, yo me quedo con él, por eso me quedé. Porque tengo muchas iglesias aquí cerquita que están todas, que yo podría estar ahí, Más duro nomás. ¿no es cierto? Buscando, porque el que tiene pecado siempre busca la iglesia donde nadie le dice nada, donde no le encubren su pecado. Ahí se va. Pero si donde le dicen la verdad, parte se va. Yo mismo allá en la iglesia donde estábamos, había un hermanito que es corista también, y no estaba haciendo su obra de corista porque se cambió de iglesia, estaba en la iglesia nuestra y era de otra. Pero se casó con una hermanita que era viuda No sé. y se juntó a vivir con ella. Y por esto, porque la viuda tenía la pensión esa. Y él también tenía otra pensión porque él era de estos esquizofrénicos, ¿cómo se llama eso? Claro que recibía un sueldo del gobierno, recibe un sueldo. Así que ahí ya se hacían 2 suelditos y vivía tranquilo, porque ellos andaban alquilando, él no tenía casa, que el hermano, pero un hermano que tiene la edad del hermano Damián. Y todos los días estaba en mi casa orando, o sea, lo mandaba al pastor, decía él que lo mandaba al pastor, que visite los hogares, porque en la otra iglesia hacía eso, él visitaba a todos los hermanos, sean de la iglesia que sean, él estaba ya orando y eso es bueno, visitar a los hermanos, los enfermos, a todos, eso es bueno, eso que sea así, pero hay un orden para eso. Entonces un día yo hablé con el pastor, le dije, mire pastor, yo estoy muy de acuerdo que usted visite las iglesias, mande a visitar la iglesia a los hermanos, pero que sean hermanos limpios que vayan en mi casa. En mi casa yo necesito personas que cumplan lo que la Escritura dice y que estén de acuerdo con eso. No quiero yo en mi casa un fornicario que me vaya a hablar de la palabra. No quiero, usted sabe que yo también soy pastor y también sé algo. Entonces yo no quiero que usted me envíe a esa gente, pastor. Usted tiene que privar a esa gente que está en pecado y andan visitando los hogares. ¿Qué dice usted? Me dijo, tiene toda la razón, pastor, tiene toda la razón. Yo el otro día, porque tanto me jodió, dijo Richard, le dije que lo vaya a ver. Yo le dije, está bien, yo lo recibo 2 veces, una vez en mi casa, hermano, no lo puedo decir porque sé que el hombre no entiende lo que uno le dice. Él por deseo al dinero y interés, y es una señora que es mucho mayor que él, que podía buscarse una mujer joven. Claro, porque me acuerdo claro, le acuerdo de edad. Y servir a Dios de limpio corazón. Pues, Ya, mi hermano, haremos una pequeña pausa para seguir con la entrevista. Amén. Que el Señor los bendiga, mi hermano. Vamos a continuar con la entrevista, pero antes vamos a cantar unos coritos. Amén. Amén. Qué bueno es alabarte, Jehová, dar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, dar salmos a tu nombre. Anuncio por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncio por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos. Alzando las manos todos. Alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre gloria. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre gloria. Y así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, 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 así. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas.
Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Aquí en la iglesia se canta y en el cielo se oye. Aquí en la iglesia se canta y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Y alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Qué bendición estar alabándole y con mis hermanitos aquí. Vamos a seguir con nuestra entrevista. Vamos a conocer un poquito de ellos cuando se conocieron, cuando se juntaron, empezaron su enamoramiento. Amén. Y el versículo para estas preguntas está en Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aleluya. El corazón de su marido está en ella confiado, Gloria. y no cesará de ganancias, le da a ella el bien y no mal, Amén. todos los días de su vida. Gloria a Dios. La pregunta número 9 tiene relación: ¿qué opina y cómo fue su etapa de noviazgo? Me puede contestar cualquiera de los dos. Bueno, yo porque Amén. yo empecé con la historia. Por eso quise decir yo, porque yo hice una promesa a un caballero. Resulta que yo, como le decía yo antes, era borracho. Y una vez iba para el pueblo o sea, venía del pueblo yo, y otro iba para el pueblo, y nos encontramos por el camino. Yo venía tomado ya de muchos días, y él iba recién a tomar. Y tenía la edad mía más o menos. Entonces le dije yo: ¿para dónde vas? Voy para el pueblo, me dijo. ¿Cómo voy a ir solo? ¿Tenés que volver conmigo? No, le dije yo, ya estoy cansado, ya la tomo como agua, esa cosa no. Entonces me dijo: no, yo no puedo ir solo, guacho, anda conmigo. ¿Está? Lo fuimos, volví. Y yo ya había caminado como unos 10 kilómetros, pero de a caballo, sí. Así que ya, los fuimos, volvimos para el pueblo, llegamos allá, los caballos hambrearon ya, atados ahí en el palo. Así que, y los largamos a chupar. Y ya estábamos medio oscurados y hablamos de su familia. Y él tenía su familia por allá por Troltrog, una parte allí de Lanco para adentro, hay un punto que se llama Troltrog. Y por ahí tenía su familia. Y entonces él me conversó de su familia y yo le dije: pero tenés familia grande, ya todos son chicos. No, me dijo: tengo hijas grandes, ya, guacho, me dijo. Y yo dije: ¿cuánto tiene la mayor? Me dijo: tiene como 14 años. Ah, ya está buena, ya, pues guacho. Le dije: así se trata en el mundo, hay que decir las cosas como tonto. Sí, Claro. sí fue, pues. Entonces, ya está buena, guacho. Tráela entonces para hacerte suegro yo. Entonces me dijo: ¿con qué ropa? Me dijo. ¿Con qué ropa? Me dijo. Vos no sos para eso. Bueno, le dije yo: ya, y los a ver, pues tráelos. Y bueno, y como al mes llegó con la familia, fue a buscar su familia porque, bueno, él trabajaba adentro ahí, pero solo. ¿Usted qué edad tenía ya? Y yo tenía 23 años. Entonces mi señora tenía 13. Así que, y había una de 14 pues, ahí. Y entonces, así empezó la cosa, pues.
Pero ella estaba en el pueblo trabajando y la otra estaba en la casa. Así que bueno, por ahí paseando, yo en la casa vivía, paseando. Haciendo la vuelta. Claro, así que, y cuando llegó ella, la miré una con otra y dije, no, pero esta otra está más jovencita. Claro. Así que ya está, me enamoré de ella y ella de mí, pues listo. Y esto fue... Ahí vamos a preguntar si es que ella también se enamoró del tío. Exactamente. Ella es lo Es mismo. la versión de él. Ya. Entonces, usted sabe que, ella no, ya la hora. Y entonces los enamoramos fuerte los dos, la verdad. Y a los 6 meses estamos casados. Con usted con 23 Yo, 23 y ella tenía 13 años. y a esa edad se casó la hermana con A usted. esa edad se casó conmigo y no le querían dar permiso los padres. Ah, porque antes tenían que pedir Claro. permiso a los padres, sí. Así que se llevó unas buenas por causa mía. Así que yo tuve que apechugar fuerte para que no pasara eso, porque como yo era más o menos la edad de él, o poco menos, pero yo no le sacaba la pistola de la cintura. Y él lo sabía eso, que yo no daba ni una palabra en vano, yo lo que decía lo hacía. Porque era malo yo, y él me conocía a mí. Ah, su palabra era la ley, como Claro, dice algunas claro, canciones por ahí. Claro. Ah. Entonces, yo decía una cosa y la cumplía, no andaba con vuelta. Así que, y él me conocía, por eso éramos amigos, porque él también era niñado. Y bueno para pelear, el tipo. Era grandote, me decía un tremendo, el alto del hermano ahí, pero más peleado. Así ya. Llegó ella y me enamoré de ella y ella de mí, listo, y empezamos como a los 3 meses, ya le dije a mi papá, yo no me animaba a decirle al viejo, y yo tenía 23 años, pero le dije, un día, estamos en la casa tranquilo, le dije, y estábamos los 3 con mi mamá, y ellos, los dos, ellos y yo. Entonces le dije, papi, le dije, yo le puedo decir algo. ¿Qué será, hijo? Le dije, yo me quiero casar, papá. Ya es tiempo que me case. Bueno, me dijo, si tenés la edad, pues me dijo. Tenés tu edad, así que, ¿qué te puedo decir yo? Entonces, ya está. ¿Y con quién te querés casar? Y ya le dije. Yo te pregunto el del... Exactamente. Tienes que estar atenta. Esta pregunta que le voy a hacer ahora, Cuenta la versión de la hermana. pero espéreme, vamos a imponer la pregunta, se la voy a preguntar y ahí usted me da, dice, ¿por qué decidieron casarse? ¿Qué seguridad debe tener para dar este gran paso? ¿Y qué consejos daría para no fracasar en el matrimonio, mi hermanita María? Yo digo que cuando la mujer es buena, hermano, el marido también es bueno. Amén. Y cuando la mujer es mala, el marido es malo también. Bueno, yo era mala. Mi marido era malo. 13 años era mala. Yo era mañosa, muy mañosa. Es que fue muy joven, se casó muy joven. Y claro, y bueno, le llevé unas buenas palizas que me dio mi papá con el palito de la ley. Y lo vas a dejar, no sabes, me decía mi mamá, que vos te vas a casar con tu abuelito. Que sabía yo con quién me iba a casar, con el abuelito o tiene el abuelito, pero la cosa era que yo me quería casar. Me dijo, no sabes ni planchar, no sabes hacer comida. Y me cuadro y le digo, ¿cómo que no? Levanta la mano mi mamá y me dio un solo cachetazo al suelo. De ahí me paré y le seguí. Me dijo, mira, te vas a casar con ese hombre tiene nombrada. Ese hombre es un hombre mujeriego, te va a traer todos los hijos que tiene tirados por ahí, los va a traer para que los críes vos. ¿Usted estaba enamorada de él? Yo sí. O quería salir de su casa. Claro, no, yo estaba enamorada de mi marido, enamorada, hasta el día de hoy. Amén. Y sabe usted que mi mamá no
no, me dijo, va a pasar un mes que no te voy a hablar, ni te voy a mandar a hacer algo, ni una cosa, trabajar nomás. Son cosas suyas, mamá. Otro garrotazo por las orejas. Ya, listo, ya, nada más que ahí. Era comida solita. Me iba a una cocina de fogón grande que teníamos, hacía fuego, me calentaba, echaba papas a la ceniza, y buscar el mate, me tomaba un matecito, pero siempre corriendo. Decía yo entre mí, mi mamá, es mi mamá, pero mira cómo es, mañosa. Bueno, a lo mejor mi mamá me está diciendo la verdad. A lo mejor que no lo sé, en realidad. Ya. Fui, hola mami, te dije que en un momento, a lo que pase el mes, te voy a hablar. Bueno, allá ahí, hermano. Y de repente ya, tocó afuera de a caballo. Me dice, ahí viene tu abuelo, me dijo, ahí viene tu abuelo, me dijo. Ahí viene tu abuelo, déjalo nomás que sea mi abuelo, le dije yo, pero lo amo con todo mi corazón. Y que me fui a buscar a mi abuelo. Pero mi mamá no hablaba una palabra. Pero a mí no me decía eso, no ponía esa cara. Cuando yo llegaba, ella era buenita, pues se portaba buenita. Con el yerno. Conmigo era buena, no era mañosa ni una cosa cuando llegaba yo, todo bien, y él era igual, y eso que era un hombre niño, pero él sabía que yo le había dicho algo, si tú no le pegas mucho a la nena, le decían a ella, dije yo, si tú le pegas mucho a la nena, yo me la voy a robar, yo voy a venir la noche y me la voy a llevar, voy a venir en medio del día, me la voy a llevar nomás. A hacer la prueba. No, le dije, vas a ver nomás, si tú te opones y yo de alguna manera me voy a casar con ella. Yo no le voy a dar permiso, me dijo. Bueno, si no le das permiso, alguna cosa pasará en el civil. Y así fue. El civil me sirvió de testigo. El civil le dio permiso a ella. Porque la civila era muy amiga mía, la viejita. Era una señora vieja ya, pero me quería mucho a mí. Eran pueblitos chicos, son así. Entonces ya a mí me quería mucho. A Laura Benz Bilbao se llamaba. Entonces él me dijo, no se te dé nada, yo le voy a dar permiso a esta, me va a hacer cargo de ella yo. Y le dio permiso y los casó. O sea, sus padres, los papás de la hermana no le dieron la autorización para casarse con usted. Y los casamos igual. ¿Se casaron por el civil? Por el civil. ¿Por la iglesia? Por la iglesia. No por la iglesia católica, no. No. Por la iglesia evangélica. Mi hermana, ¿y qué consejo los darían a nosotros o a los jóvenes o a nosotros que somos un poquito más adultos ya en el tema del matrimonio? El tema del matrimonio hay que saberlo llevar porque si no se vuelve un infierno. La persona tiene que ser templada, no tiene que ser macho en su casa, tiene que conversar con su mujer, no tiene que ser tampoco un dictador, sino que buscó una compañera de vida que lo acompañe. Ni una empleada tampoco buscó. Así que cuando el hombre puede hacer algo, tiene que hacerlo también porque ambos llevan este carrito, los dos. Se casaron por eso, convinieron de criar los hijos juntos y darle un buen ejemplo a los hijos, porque de otra forma la cosa no anda bien, siempre andan peleando el uno con el otro. Yo digo porque yo fui malo en el tiempo que fui joven. El tiempo que no fui cristiano, fui muy malo con ella y con los hijos igual.
Pero cuando yo fui cristiano me volvió una oveja, como le digo. Dios me cambió, pero desde el cambio que hace Dios, por eso yo digo que todo aquel que es llamado de Dios, no hay ninguna cosa que se le ponga por delante. Amén. Y ni que lo impida tampoco. Porque a mí me llamó Dios. Ningún hombre me llamó a mí. Me llamó Cristo un día a las 11 de la mañana, como le digo, Amén, así es, Señor. por la ventana. Entonces eso es, hermano, el consejo es que el joven sea joven casado, sea un buen marido, un buen esposo, que trate bien a su esposa, ¿no es cierto? Y que busque, ¿no es cierto?, una mujer que sea un complemento, porque no la mire bien si va a ser para un rato o para toda su vida. Porque el contrato que uno hace cuando se casa es hasta la muerte. Amén. La muerte los separe. Entonces, por eso yo pienso así, ese es mi pensamiento, que tiene que haber un acuerdo con la mujer. Por supuesto que la mujer no lo puede mandar al hombre, o sea, puede hacerlo, por ejemplo, cierto, ir a, anda viejita allí, anda donde la vecina, mi hijita, cualquier cosa, pero no llegar y mandar y ya, lávame los pies, ponme los zapatos, como hay gente que lo hace. Sí, todavía queda gente. Lávame los pies, póneme los zapatos, ponme los calcetines, y capaz que hasta le pegan una patada y no lo hacen. Y eso no, porque para llevar un buen matrimonio tiene que haber un complemento, tiene que haber una armonía. Amén, mi hermanito. En armonía. El joven tiene que ser un joven humilde, no un cascarrabia cuando lo llama su papá o su mamá que haga algo. Lo está llamando, sí, ya voy ya. Y no suelta el teléfono para nada. Y ahora voy. Y no deja el teléfono. Al ratito, pero te dije, hijo, que vengan, que me ayuden. Sí, ahora voy. Dale nomás. Amén. No No escucho ningún amén. Claro. Amén. Ah, por ahí. Y entonces, esa es una cosa de los jóvenes. Yo rescato una sola joven, o podrían ser dos. Joven del coro. Muy llena No, en el espíritu, del yo creo espíritu. que también. Y que tienen un compromiso con Dios, de los coristas. Y yo rescato una hermana, y se lo dije al pastor el otro día. Se lo dije. No hay ninguna hermana que le haga el peso a la hermana Connie. No porque esté. Amén. 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 Porque así como la hermana Connie tiene que ser una mujer. Amén, así Una es, mujer de Dios, valiente, que no tenga miedo para hablar, que no tenga miedo para hablarle a nadie, por ejemplo, que sea como separarse, como hay una mujer empoderada, ¿no es cierto? Sí, Se señor. para en el púlpito y trabaja para Dios, se canta, toma el micrófono y canta. Ay, hermano, curado, le sale no se escucha la voz de los hermanos, se escucha la voz de la hermana, no, y los hermanos están por Amén. eso. Bueno. Ya, seguimos entonces con la entrevista ya para finalizar. ¿Cómo le están pasando hasta el momento, mi hermano? ¿Bien? Bien, ¿Se han sentido muy cómodos? Bien. Muy ¿Y bien. acá los chiquillos todos? Sí, todo muy bien. ¿Están siendo bendecidos, edificados? Gloria a Dios. Amén. Bueno, claro, la siguiente pregunta es sobre el tema de misionar que ustedes igual nos han contado o igual se ha dado a conocer de que ustedes han ido a misionar. Entonces, para hablar de eso, en Mateo 28 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en base a esto, que le queríamos preguntar, ¿cómo fue su experiencia para ir a misionar? Po? Si fueron los dos cuando... Fuimos los dos y Ya. sufrimos mucho, los mandaron porque en esos tiempos se mandaba a la gente así nomás, usted se va a ir a tal parte y no le proveían ni comida, ni alimento, ni ninguna cosa. Ya. Le decían, usted va a ir a predicar a tal parte, va a levantar iglesia allá. ¿Y a dónde fueron?
Y nosotros los mandaban a Puerto Madre, Puerto Madre, en Argentina. en Argentina. Allá en Vivimos debajo Pastor- de un puente, Ya. estuvimos viviendo debajo de un puente. Después un hermano, un hermano que los llevó, de ahí debajo del puente los llevó a su casa. ¿Y cuántos Un años hermano. tenían ahí ustedes en Nosotros, ese año? nosotros hemos tenido, ¿cuántos años tendríamos? Unos 45 años por ahí. Ah, ya. Y los mandó para allá el pastor. Los mandó el pastor. Ya. Así que allá tuvimos que levantar iglesia, así Ujú. que rajuñarlo con las uñas, no, Claro. nuestra, porque nadie los Nadie nos conocía. tomó en cuenta hasta que cuando ya teníamos más o menos unos 6, 7 meses recibimos una carta del pastor. Ya. Y eso, por ejemplo, fue confirmado previamente, igual pidieron confirmación al Espíritu Santo. Según ellos, porque nosotros fuimos bautizados de esta manera. Nosotros no queríamos ser pastor. Ya. Nos quisiéramos, pasamos años negándolo. Pasamos años negándolo, hasta que un día el obispo nos dijo que nosotros andábamos escondiéndolo. El Señor de repente se levantó muy inspirado de Dios y nos dijo que, el Señor dijo que nosotros andábamos escondiéndolo, negándolo para la obra. Y antes de que ustedes ya supieran que tenían que ir a misionar, ¿ustedes se prepararon, ayunaron? ¿Cómo fue eso? No, ninguna. fuimos, antes que los mandaran para allá, por supuesto, antes estuvimos orando mucho, Sí, estuvimos un una año más semana. en la iglesia, Ya. siendo pastores ungidos, no hay que le dicen pastor probando, le dicen primero. Ujú. Entonces, mientras usted es pastor probando, lo dejan en la iglesia un año Ya. para verlo, cómo trabaja, porque el pastor le da toda la autoridad para que trabaje en la iglesia, le da días que tiene que predicar él, y así hasta que ya está preparado, lo mandan recién para allá. Ah, ya. ¿Y ustedes cuando fueron a Puerto Madryn, cómo la gente recibió, digamos, Muy la bien, palabra? hermano, muy bien. ¿Se veía como un cambio, digamos, entre los chilenos y los argentinos que hayan tenido más recibimiento, más El unción? argentino recibe mejor el evangelio. El argentino recibe mejor el ¿En qué evangelio. sentido, mi hermano? ¿Ah? ¿En qué sentido lo Son más reciben? cariñosos. El evangelio se incrusta en el argentino y Son como muy más buenos, apasionados. son muy apasionados. Ya. Más humilde, más Más sencillo. humildes primero, cuando reciben, muy humildes, se muestran muy humildes, como dice la palabra que dice, y después Dios les da el crecimiento. Ujú. ¿Mm? Después Dios los ensalza, como dice. Ya. Entonces, eso los pasó a nosotros y luego a los 2 años levantamos un pastor nosotros. Ujú. Teníamos para enseguida dejar, porque nosotros íbamos por 2 años nomás, y vuelta para mandarlos para otro lado. Ya. Entonces resulta que en esos 2 años se los allegaron 3 pastores a nosotros. Así que trabajamos con un boliviano, un cubano y un chileno, Ya. que era de aquí de Osorno también. Y llamaba el hermano Roldán, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahora ya ni lo guardamos, porque hace tantos años. Amén. Pero Roldán de Pelluera. Amén. Orlando Roldán se llama. Amén. Entonces Bien. su misión, digamos, a misionar fue en Puerto Madryn. En Puerto Y Madryn. después ahí se iba moviendo a diferentes lugares. Después los fuimos nosotros a San Martín, ya no trabajando con ese pastor, Ya. porque nos hizo una jugada mala. Y como les digo yo siempre fui sí y sí nomás. Y si es no, no. Y le dije yo al pastor antes que me mandara para allá hoy, pastor, usted sabe cómo soy yo, me gustan las cosas derechas. Mientras usted ande bien, usted me responda bien, bueno, yo voy a trabajar bien. Pues si mañana ustedes me fallan, yo no puedo hacerlo. Y pasaron más o menos unos 8 meses y ya empezó a fallar la cosa. ¿Mm? Empezó a fallar en qué motivo. No mandó a nadie a vernos, a nosotros, porque realmente nosotros a los 6 meses teníamos que mandar un oficial de la iglesia o el presbítero
o algún otro pastor que esté ordenado para irlos a visitar a nosotros. No llegó nadie. Después de los 2 años, nosotros a los 2 años estábamos comprometidos a dejar un pastor. Y eso lo conseguimos muy rápido. Y seguimos trabajando con él mucho tiempo. Él tenía su familia allá, era de allá. Una iglesia muy linda. Una iglesia hermosa, que lo levantó el Señor allá. Y bueno, pero el hermano empezó a jugar los torcidos con el obispo. Ya. Empezó a mandarle cartas al obispo, escondidas de mí. Entonces igual esa A etapa traicionar, la marcó mucho igual Claro. ustedes. A traicionarme. Ya. Y el obispo me conocía bien a mí. ¿Y cómo le creyó a un hombre que ni lo conocía él? Claro. O sea, ahí podemos ver que no todo es color de rosas, como Claro. por ahí. Por eso que le digo yo que para ser pastor no es fácil. Ujú. Por eso quizás a ustedes les costó aceptar esto, Claro. porque hay muchos también pastores que le ha pasado Claro. esto Sí. de que cuesta, ¿cierto?, aceptar este llamado, No. y muchas cuesta veces es fuerte, porque se sabe lo que se vive. mucho. Claro. Para nosotros fue No, muy fuerte, ser pastor no es llegar y ser pastor nomás, porque hay que ver las consecuencias, lo que tiene que sufrir un pastor. Hay un precio Ay. que pagar. Trae un precio que pagar, pues, y hay partes muy duras, y que tiene que aguantarla usted. Amén. Así es. Eso es el problema. Ya, mi hermano, muchas gracias entonces por compartirnos esto sobre el tema de misionar. Para mí igual es muy interesante esto porque Sí. nunca había conocido a alguien que haya sido como llamado por Dios, digamos por el pastor, y que haya tenido que ir a misionar. Entonces ahora les voy a dejar con mi hermano Damián para que siga con sus preguntas. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta Así es. entrevista, ¿cierto? Nuestro primer capítulo aquí con nuestros hermanos Juanito, ¿cierto? Nuestra hermana María. La verdad que ha sido bastante edificante hasta el momento, así que queremos también que ustedes también lo puedan disfrutar ahí en sus casitas también, y que esto quede de experiencia, para edificación, primeramente para los que estamos acá, y ustedes también que en algún momento, ¿cierto?, van a ver esta entrevista, y ya así como también vendrán otros hermanos más que luego también estaremos entrevistando, y podrán disfrutar esto en sus casitas. Para ir cerrando ya y finalizando esta ronda de preguntas, mis hermanos, porque ha sido un trabajo bastante extenso, ¿ya? Pero sabemos que va a ser de bendición. Como habíamos hablado antes, ¿cierto?, que ha ido cambiando un poco el tema de la generación, ¿cierto?, la iglesia. En Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Delante les comentaba cómo ustedes, ¿cierto?, veían a la iglesia en los tiempos de hoy, ¿cierto? Quizás ha cambiado bastante, ¿cierto?, el hecho de que ya las generaciones, ¿cierto?, han sido criadas también de otra forma a la que quizás, ¿cierto?, era antes. La instrucción, el temor de Dios se ha ido perdiendo. Pero más que una pregunta que ya, ¿cierto?, la fuimos ya contestando hace poco, ¿cómo le gustaría, ¿cierto?, que hoy en día se vuelva a vivir quizás algunos momentos que ustedes vivieron más fervientes, ¿cierto?, en el Espíritu, una búsqueda más, ¿cierto?, apasionada por Cristo, como ustedes nos comentaban acerca de los jóvenes, y invitarle quizás a los hermanos, hacerle una invitación a que busquen a Dios. Claro, la forma es. ¿Cómo ustedes invitarían a Dios? ¿Qué consejo le darían a los hermanos para que se suelten, no sientan la vergüenza, quizás, ¿cierto?, el miedo, como dice mi hermanita Connie realmente en el culto ahí? Si usted tiene que saltar, salte, si tiene que gritar, ¿cierto?, a Dios, cántele, ¿cierto?, grite gloria a Dios, amén, ¿cierto?, llore, porque una de las cosas que muchas veces nos cuesta. Claro, porque hay una liberación. Y esa liberación la hace el Espíritu Santo. Mientras el hombre o la mujer no reciba el Espíritu en su vida, Espíritu Santo, no tiene la libertad que debiera tener. Mientras no reciba el Espíritu Santo, no hay libertad.
Entonces, y el que siempre le anda sacando la vuelta al Espíritu Santo, al Señor, que no lo unja, que no sea muy bien visto, que siempre anda escondiéndose, me ha dicho, porque hay personas que usted las ve que siempre se esconden de Dios. Es que hay una cosa, disculpe, hermano. Hay una cosa que cuesta, porque cuando la persona muchas veces, ¿cierto? Nosotros mismos de repente andamos muchas veces conforme a la carne. Claro, esa es la cosa. Y así llegamos a la iglesia conforme a la carne, vivimos, ¿cierto? Y le hacemos obedecemos más a la carne que al espíritu. Entonces cuesta, ¿Qué dice? sí, po, cuesta, ¿cierto? Soltar, abrirse, ¿cierto? A esa parte de dejar que, ¿cierto? El Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra vida. Claro. Entonces lo que cuesta a los hermanos es que aceptar la corrección y a obedecer la palabra, porque uno no... Y tenemos un pastor que es buenito, hermano. ¿Cómo no obedecerle? El pastor no es como yo. El pastor no es como otros que son altaneros. ¿Mm? Porque una cosa es ser duro para predicar y otra cosa es ser altanero. Hay personas que son altaneros porque ellos nomás saben todo. ¿No es cierto? No se dejan enseñar. Yo sé que yo aprendo de ese niño que está sentado ahí, yo aprendo. Yo aprendo de los niños. De los jóvenes puedo aprender mucho todavía. Porque todavía me quedan algunos días que vivir acá en la tierra. Y esos días voy a aprender de ustedes, de cada uno de ustedes voy a aprender.